Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esperando que se encuentren muy bien y bienvenidos a nuestra sesión número 2, nuestra sesión académica que, bueno, de una vez les comentamos. Van a ser actividades que vamos a ir haciendo durante todo el año y los años que vienen. Cada 15 días, en día miércoles, va a haber una sesión académica con temas bastante interesantes para la práctica clínica y bueno, para también nuestros colegas en formación, pues que sepan el manejo de alguna manera de un especialista en el tema y que se vuelvan también expertos en él, ¿no? El día de hoy pues tenemos un tema por demás importante y bueno, muy a la fecha en este mes que es el mes rosa, ¿no? De prevención del cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte oncológicas en el país, evidentemente en el género femenino. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar este tema con una gran experta y amiga que me voy a permitir presentarla el día de hoy. Y bueno, también saludando a los que están en Facebook, en la transmisión en vivo, también se van a transmitir allá para cuando no alcancen algún lugar, porque nuestras sesiones tienen acceso solo para 500 personas, pero cuando no puedan estar en el Zoom de este lado, pueden estar a través de Facebook y también generar su constancia. Al final se les va a poner el enlace para la misma. Y bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a la doctora María Fernanda Barrera Tamayo. Ella es médica cirujana por la UNAM, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Español de México, aquí en Polanco, Ciudad de México, y actualmente es residente de sexto año de ginecología oncológica en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Entonces, pues vamos a tener una gran experta en el tema y bueno, te damos la bienvenida. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues sí, todo bien, gracias amigo. Cuando quieras iniciamos. Qué bueno, pues iniciamos. Bienvenidos a todos, que lo disfruten y aprendamos mucho. Al final va a haber como preguntas o algo nada más Sí, como... al final pueden hacer sus preguntas en el chat y te las vamos leyendo al final. Ah, ok, va, perfecto. Bueno, ahora vamos a iniciar porque está un poquito extenso esto. Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha y se ve. Perfecto. Bueno, ya me presentó Uriel, ya me hizo el favor de presentarme y vamos a iniciar con esta presentación. Temas importantes que vamos a tratar durante esta clase, pues va a ser obviamente hablar acerca de la epidemiología, que es algo muy importante, factores de riesgo, modelos predictores de riesgo, lo cual también es un tema que necesitamos conocer, que tal vez luego no nos lo enseñan mucho. Subtipos histológicos principalmente, características clínicas que pueden presentar nuestros pacientes y un poquito de tratamiento, tamizaje y prevención, ¿ok? Em, bueno, hablando de epidemiología, es un tema sumamente importante porque vamos a ver que representa el cáncer más frecuente a nivel mundial. Prácticamente ya de unas décadas a la fecha, el cáncer de mama representa la principal causa de muerte en el género femenino. Hablamos que son cerca de casi 2.2 millones de casos nuevos los que se diagnostican a nivel mundial y pues tiene una alta tasa de mortalidad. Si bien no es el cáncer ginecológico que tiene la mayor tasa de mortalidad, sí es el más común y eso es lo que genera que también haya muchas muertes, ¿no? Recordar que, bueno, aquí la tasa de mortalidad del cáncer ginecológico que mayormente lo tiene es el cáncer de ovario, pero el más frecuente va a ser el cáncer de mama. Es importante conocerlo porque países en vías de desarrollo, como es el caso de México, son países que presentan mayores tasas de incidencia y de prevalencia, y pues eso es lo que lo hace que tenemos que prender ahí un foco rojo. Estos son algunos datos. Cuando nosotros hablamos de temas oncológicos, es importante siempre referirnos para epidemiología al Globocan. Globocan es quien nos da como los números más recientes respecto a todo, a nivel mundial, a nivel todo. Y pues aquí vemos que el cáncer de mama pues sí representa un porcentaje importante de cáncer, hablando de ambos sexos. Y también en la gráfica de abajo, como pueden ver, cuando nos referimos únicamente a mujeres, pues también vemos que tiene una incidencia importante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad, esta es en ambos sexos. Sin embargo, cuando nosotros le extrapolamos a nivel solamente la tasa de mortalidad a nivel solo mujeres, pues vemos que realmente es muy alta. En
bueno, en esta imagen lo que nos podemos dar cuenta es prácticamente un poco la distribución del cáncer por continentes y por países. Todo lo que nosotros vemos de rosa, pues son prácticamente todos los países que tienen altas tasas de muertes por cáncer de mama. Vemos que no solamente que hay una alta tasa de mortalidad a nivel Latinoamérica, sin embargo también vemos que es importante en Europa, en Asia y en África, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Pues debido a que son continentes que tienen países más en vías de desarrollo. Vemos que no es así, por ejemplo, en todo lo que corresponde a Norteamérica, que ellos principalmente van a tener otro tipo de cánceres más frecuentes, como es el cáncer de pulmón, y pues esto se debe a los estilos de vida y a los factores de riesgo con los que cuentan este tipo de países de primer mundo, ¿no? Bueno, aquí es un poco más de lo mismo y pues esto es un dato importante, ¿no? Hablando de todos, hombres, mujeres, cáncer de mama va a representar el segundo lugar en incidencia, pero en mortalidad vuelve el quinto cuando hablamos de ambos sexos, se vuelve el primero cuando hablamos únicamente en mujeres. Esto es algo que yo siempre les recomiendo que lo lean bien, porque luego cuando nos hacen preguntas en el ENAM, pues están ahí medio confusas, porque nos preguntan solo en mujeres y nos confundimos. Y también algo cuando leemos, una cosa es cáncer ginecológico y generalmente cuando hablamos de cáncer ginecológico no nos referimos a cáncer de mama, porque ustedes van a leer que, por ejemplo, ahorita recientemente el cáncer, no sé, el cáncer de endometrio es el que representa el primer lugar, pero esto es porque el cáncer ginecológico solamente se refiere a útero, ovario, cervix, no mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama también le puede dar a los hombres. Entonces, no entra dentro del cáncer ginecológico el cáncer de mama cuando nosotros nos ponemos a leer epidemiología, ¿ok? Bueno, importante saber que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a nivel mundial y a nivel internacional, a nivel país, pues seguimos diagnosticando en etapas localmente avanzadas hasta un 55.9% de los casos. Esto quiere decir que prácticamente la mitad de los cánceres los estamos diagnosticando en etapas localmente avanzadas y eso pues representa un gran problema a nivel económico y a nivel también de sobrevida global de la paciente. ¿Por qué? Porque obviamente en etapas tempranas podemos hacer tratamientos más conservadores, en etapas tardías, en automático son pacientes que pueden pasar a quimioterapia o a otras terapias que son más costosas y que también llevan más riesgo y pues por lo mismo también impacta en la mortalidad, ¿no? Aquí únicamente son algunas gráficas de los estadios clínicos en los que principalmente se diagnostican. Esto es una gráfica que lo sacamos del Consenso Mexicano. Recientemente hubo una actualización en el 2023 en Colima. Es una bibliografía que la verdad tiene unas buenas bases, tiene buena evidencia, está basado en guías internacionales y la actualización se hizo recientemente y la verdad es que está muy fácil también de leer por si gustan ahí también empaparse un poco más de todo esto, lo que es cáncer de mama. Y pues vemos que principalmente son en las etapas clínicas. Cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, para situarnos un poco, a veces nos dicen etapas tempranas y decimos, bueno, ¿y hasta cuándo es una etapa temprana? Bueno, pues una etapa temprana va a ser hasta la 2A. ¿Esto qué quiere decir? Así como a grandes rasgos, un tumor que es menor de 5 centímetros, donde nosotros no tenemos afección a nivel axilar, supraclavicular, infraclavicular. Bueno, esa va a ser la etapa clínica temprana, dejándola plasmada va a ser hasta la etapa clínica 2A, y a partir de la etapa clínica 2B hasta la 4 son etapas que van a ser localmente avanzadas. Ahí hablamos cuando tenemos una paciente que tiene una enopatía franca, conglomerado ganglionar franco, tumor mayor de 5 centímetros, en automático entra a las etapas localmente avanzadas y son las que hablábamos que principalmente son las que tienen mayor incidencia y prevalencia, ¿ok? Hablando un poco de factores de riesgo, siempre es importante mencionarlos, porque cuando ustedes salgan o vayan al servicio social o cuando ya empiezan a tener su práctica clínica, pues siempre todos tenemos esta idea de, bueno, y mi mamá tuvo cáncer de mama, mi tía tuvo cáncer de mama, mi abuelita, ¿qué tanto yo tengo riesgo, no? Bueno, y pues esto lo tocaremos en este apartado. Los factores de riesgo para cáncer de mama los vamos a dividir en 4 grupos principalmente. Uno van a ser los biológicos,
Otros van a ser los tratamientos de enfermedades previas, los reproductivos y los estilos de vida. Dentro del tratamiento de enfermedades previas les llamamos también iatrogénicos y ahorita los vamos a ir desglosando uno por uno para que nos quede un poco más claro cuáles son estos factores de riesgo. Cuando nosotros también hablamos de factores de riesgo, vamos a hablar que tenemos unos que son modificables y otros que no van a ser modificables. Modificables, ejemplos, son como la paridad tardía o la nuliparidad, ausencia de lactancia, obesidad, sedentarismo, ¿no? Terapia hormonal de reemplazo por más de 5 años, tabaquismo, alcoholismo. Y los no modificables son los que pues no dependen tanto del paciente. Aquí entran más todo lo que tiene que ver con factores hereditarios, con factores genéticos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes de radioterapia y cosas como la alta densidad mamaria, que vamos a ver en unas diapositivas, que sí presenta un factor de riesgo importante para el momento del tamizaje y el diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama. Adentrándonos dentro de los factores biológicos, pues primero vamos a ver que es importante, es muy importante el sexo, ¿no? Porque, pues sí, principalmente se la vamos a presentar en mujeres, vemos que realmente la tasa de incidencia en hombres es baja. Sin embargo, yo que estoy en un centro de concentración, les puedo decir que sí he llegado a tener casos de cáncer de mama en hombre, para que no crean que están totalmente excluidos. Sin embargo, definitivamente, pues sí, cerca del 99% lo vamos a diagnosticar en mujeres, ¿no? Prácticamente hablamos que por cada 100,000 habitantes vamos a diagnosticar mujeres hasta entre 80 y 84, 94 mujeres por cada 100,000 y hombres uno por cada 100,000. Entonces, sí, realmente esto es muy bajo, ¿no? Aquí, siempre cuando nosotros tocamos tema de factores de riesgo, es muy importante cuando nosotros queremos dar una charla con impacto, que yo les hable de riesgos relativos, ¿no? Porque si realmente nosotros no tenemos algo que esté basado en la evidencia, pues no nos sirve y lo desechamos. O sea, hablamos que cuando nosotros tenemos factores de riesgo, aquí por ejemplo que estamos hablando del sexo, el que seas mujer tiene un riesgo relativo realmente muy aumentado, ¿no? Entonces, esto es si nosotros tenemos una mujer, pues ya desde ahí, pues tenemos un factor de riesgo muy importante, ¿no? Otro factor importante biológico va a ser la edad. Vamos a ver que la edad promedio de diagnóstico varía dependiendo el sitio en el que nos encontremos. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país vamos a ver que es en las pacientes cerca de los 50 años cuando se diagnostican principalmente. Sí, es la mayoría de las pacientes las que se van a diagnosticar entre 50 y 60 años. Sin embargo, con los cambios en el estilo de vida, con el aumento en la obesidad, se ha visto que esto está un poco también con el cambio a nivel poblacional. Eh, ha habido un cambio respecto a esta edad. Todavía no se ha visto el impacto. Sin embargo, sí, definitivamente no porque tengan una paciente menor de 30 años con un nódulo mamario, con secreción o con telorrea, pues no pensar y decir forzosamente tiene que ser algo infeccioso, definitivamente también puede ser cáncer y es algo que también tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, pues sí podemos pensar que sea más en una paciente entre los 50 a los 60 años en quienes se van a presentar, ¿no? Aquí pues prácticamente esto es la pirámide poblacional que vemos que cada vez va siendo más hacia las edades mayores, lo cual también pues nos hace que cuando nosotros tenemos una población pues de mayor edad, pues obviamente tenemos una población que tiene mayor factor de riesgo para presentar cáncer de mama y esto en automático nos eleva las tasas de incidencia, ¿no? Esta tabla me gusta mucho porque aquí les pongo los riesgos relativos que representa el hecho de tener antecedentes familiares de cáncer en primer y en segundo grado. Y vemos que prácticamente el hecho de tener 2 o más familiares en primer grado con antecedente de cáncer de mama, y no solo cáncer de mama, también aquí otros cánceres que se han visto relacionados con cáncer de mama pueden ser cáncer de colon, puede ser cáncer de endometrio, puede ser cáncer de tubo digestivo, cáncer gástrico, pero principalmente cáncer de ovario también está muy, muy relacionado. Incluso tenemos un síndrome genético que es mama-ovario. Y que tengan 2 familiares con antecedente de cáncer de mama, pues vemos que prácticamente nos triplica el riesgo para que nosotros tengamos cáncer de mama, ¿no? Cuando nosotros tenemos un familiar, esto también es un poco menos, pero también es importante. Y vemos que ya cuando tenemos pacientes con antecedentes, con familiares en segundo grado, sí eleva casi al doble
pero no es tan importante como cuando son de primer grado. Entonces siempre es muy importante que cuando ustedes hagan su anamnesis, siempre pregunten mamá, papá, hermanos, familiares de primer grado, siempre va a ser como a los que más les tienes que estar preguntando si cuentan, porque eso sí es un factor de riesgo muy, muy importante. Prácticamente, si la mamá tuvo y la hermana tiene, pues la hija tiene 3 veces, bueno, la otra hermana tiene prácticamente el triple de posibilidad de tener cáncer de mama, ¿no? Aquí prácticamente les pongo también, es muy importante cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, las lesiones precursoras, ¿no? Que nosotros conocemos. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, si tengo quistes, si tengo mastopatía fibroquística, si mi mamá tuvo antecedente de un carcinoma in situ, o si tengo antecedentes de hiperplasias ductales con atipia o sin atipia, ¿qué tanto riesgo yo tengo para poder desarrollar cáncer? Bueno, pues vamos a ver que abajo les pongo los riesgos relativos, prácticamente quistes simples, nada de factor de riesgo, todo lo que son cambios apócrinos o ectasia ductal no representa un factor de riesgo para cáncer de mama. Por ejemplo, ya cuando hablamos de una hiperplasia ductal usual, sin atipias, cuando hablamos de un fibroadenoma complejo, adenosis esclerosante o cicatriz radial, estas lesiones ya empiezan a aumentar el riesgo de tener cáncer. Si bien todo esto, como ya dijimos, son factores, el hecho de que nosotros lo tengamos no quiere decir forzosamente que nosotros vamos a desarrollar algún cáncer, pero sí nos aumenta por ejemplo, el hecho de tener las que ya les comenté, de 1.5 hasta 2 veces el riesgo. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una atipia, una hiperplasia ductal con atipia, o una atipia epitelial plana, carcinoma lobulillar in situ, papilomatosis, esos prácticamente nos elevan hasta 4 o 5 veces el riesgo de cáncer. Y definitivamente, pues si ya nos tenemos el diagnóstico de un carcinoma in situ o de un cáncer invasor, pues ya el riesgo pues es ya completamente alto, ¿no? Esto es muy, muy importante tenerlo porque todo esto es el arsenal de lesiones premalignas que a nosotros nos pueden reportar durante una biopsia, ¿no? Y de esto depende qué tan frecuente nosotros vamos a realizar un tamizaje y los estudios y la frecuencia de los estudios con los que vamos a realizar a cada uno de nuestros pacientes. No va a ser lo mismo la paciente que debutó con un quiste, ya sabemos que eso no le confiere ningún riesgo para el desarrollo de cáncer. Esa paciente con un quiste simple va a tener prácticamente el mismo factor de riesgo que cualquier paciente que no tiene cáncer de mama, a diferencia de la paciente que, por ejemplo, debuta con una hiperplasia ductal atípica. Esa paciente sí tiene alto riesgo y esa paciente forzosamente la tenemos que tener cada 6 meses con vigilancia clínica, cada año con mastografía y pacientes que les tenemos que prender definitivamente un foco rojo, ¿ok? Aquí prácticamente es un poco de lo mismo. Tal vez de aquí lo que me gustaría que se llevaran es el término del carcinoma lobulillar in situ. Es importante porque es una estirpe histopatológica que anteriormente no la veíamos tanto. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, como el uso ya concomitante del ultrasonido junto con la mastografía o con los nuevos recursos como tomosíntesis, también hemos visto resonancia magnética, hemos visto que cada vez diagnosticamos más este tipo de cáncer que antes no lo diagnosticábamos, ¿no? Para fines prácticos, para fines de NARM, si a ustedes les preguntan cuál es la estirpe histopatológica más común, definitivamente el 80% de los cánceres van a ser ductales. Sin embargo, abajito viene el estirpe lobulillar y ya abajito vienen otras, el tubular, el medular, el mucinoso y otras. Pero definitivamente ductal, estirpe histopatológica más común, segunda estirpe histopatológica, el lobulillar, y el lobulillar in situ representa una patología que sí es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer. Prácticamente aquí pues son nada más un esquema, ya sabemos un poquito ahí hablando histopatológicamente cómo va haciendo todo el camino desde una hiperplasia hasta una displasia, un carcinoma in situ y un carcinoma invasor. Aquí algo importante que nos tenemos que llevar es que cuando nosotros hablamos de un cáncer in situ, es aquel cáncer que todavía no tiene la capacidad de irse más allá de la membrana, a diferencia de cuando ya tenemos un carcinoma invasor, que es aquel que ya pasó la membrana y pues definitivamente por eso se llama también infiltrante, ¿no? El carcinoma in situ es lo que muchas veces refieren como que el cáncer está encapsulado. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos tener en una misma mama un cáncer in situ y un cáncer invasor.
Y en esto, en automáticamente, cuando tenemos dos lesiones en la misma mama, en automáticamente el in situ pasa a segundo término y tenemos que tratar pues digamos que el más grave, que es el invasor, ¿ok? Siguiendo con los factores de riesgo biológicos, la edad de la menarca también es muy importante. Prácticamente así para fines prácticos y para que a ustedes se les quede de estos factores de riesgo, todo lo que genere un estado de hiperestrogenismo en la mujer van a ser factores de riesgo. Si bien ya sabemos que el cáncer, existen ciertos inmunofenotipos en cáncer de mama que van a estar asociados a cargas elevadas de hormonas, sobre todo estrógenos y progesterona, no todos, esto es importante no quedarnos con la idea que todos los cánceres se van a desarrollar a partir de estimulación hormonal, porque vamos a tener inmunofenotipos que no tienen nada que ver con eso. Sin embargo, sí es prácticamente más del 80% el cáncer que sí se puede ser desarrollado por factores hormonales, ¿no? Entonces, todos los factores que en la mujer nos generen un estado de hiperestrogenismo van a ser factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotras somos obesas, es un factor de riesgo. Si nosotras iniciamos la menstruación muy chicas, es un factor de riesgo. Si nosotras terminamos con la menopausia después de los 50 años, definitivamente es un factor de riesgo. Y esto es a lo que se refieren estas diapositivas. Todos los estudios han demostrado que pacientes que tienen su menopausia después de los 50 años y que tienen una menstruación antes de los 13 años, son pacientes que están un largo tiempo en un estado de hiperestrogen, de estrógeno elevado y pues definitivamente es un factor de riesgo para el desarrollo. Esto es un factor de riesgo que pues tal vez no es tan común y me parece importante mencionárselos en la charla. La densidad mamaria es algo que ya no es tan reciente, pero sí definitivamente juega un papel fundamental para nosotros como médicos y sobre todo cuando estamos hablando de tamizaje. Un maestro mío me decía que densidad mamaria es muy importante porque es como cuando nosotros queremos ver a través de un vidrio que está empañado. Lo mismo pasa con la mastografía. Cuando tenemos una mastografía con una paciente que tiene una alta densidad mamaria, es como si ustedes quisieran ver a través del retrovisor cuando está todo empañado. No se ve nada, ¿no? Es muy diferente a cuando nosotros no tenemos ese vidrio empañado, que esos son los pacientes que tienen baja densidad mamaria. Bueno, ahí perfectamente podemos ver todo, ¿no? Entonces, aquí se ha visto que pacientes que tienen alta densidad mamaria representan un factor de riesgo muy importante también para el desarrollo de cáncer de mama. Y esto va asociado a que nosotros no vamos a poder realizar una adecuada lectura mastográfica para poder nosotros diagnosticar a las pacientes a tiempo. En general, a grandes rasgos, el Colegio Americano de Radiología los divide en un tipo A, un tipo B, un tipo C y un tipo D. Prácticamente el tipo A es el que podemos ver perfectamente, es el vidrio limpio, y el tipo D es el vidrio, el espejo que está completamente empañado, que no podemos ver nada. Bueno, esa es una alta densidad mamaria y esa es la que nos confiere, como ustedes pueden ver en los porcentajes, el mayor factor de riesgo para cáncer de mama, ¿ok? Prácticamente hablamos que pacientes con alta densidad mamaria tienen hasta el doble de riesgo para presentar CA de mama. Bueno, esto es un poco de lo mismo. Otros factores biológicos importantes es la penetrancia genética. Esto es muy, muy importante porque todas las pacientes, todos hemos tenido ese paciente que, oye, y mi mamá tiene cáncer de mama y, no, bueno, mi mamá no, pero sí lo tiene mi prima y también lo tuvo la abuelita de mi papá y entonces eso a mí me va a dar cáncer de mama. Bueno, aquí les traigo como un dato importante. El 100% del cáncer de mama, solamente un 5% va a ser por factores genéticos hereditarios. El otro 95% de los cánceres de mama se debe a mutaciones de nodo, ¿ok? Entonces, esto es importante porque realmente vemos que es muy poco lo que nosotros podemos asociar a cáncer hereditario. Que luego muchas veces eso es en contra de lo que nos dicen, ¿no? Prácticamente nos dicen que no, que la mayor parte del cáncer es porque alguien en tu familia lo tuvo. No, definitivamente no. Y ahorita con todo este cambio en los estilos de vida, con todo el cambio ambiental, definitivamente lo que más se ha asociado a estos cambios a nivel del DNA son factores ambientales y mutaciones de novo, ¿ok? A nivel de todo lo que tiene que ver con el DNA. Entonces aquí
ese 5% que es hereditario entra lo que viene el término de penetrancia genética. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que no todos los genes van a tener la misma penetrancia. Los genes que tienen alta penetrancia son los que definitivamente, si están mutados, 80% de riesgo de que tú, por ejemplo, el famoso BRCA1, BRCA2, esos son genes con alta penetrancia y son genes que definitivamente, si los tenemos muy alto porcentaje de desarrollar cáncer, y es en estas pacientes en las que se desarrollan las terapias reductoras de riesgo, la mastectomía reductora de riesgo, la salpingofrectomía reductora de riesgo, ¿no? Dentro de otros genes de alta penetrancia, por ejemplo, es el PTEN, es el TP53. Genes de baja penetrancia o de moderada penetrancia son, por ejemplo, el PALF2, los RAT, los CHEK2, el ATM, ¿ok? Esto es importante a grandes rasgos que lo sepan, porque cuando nosotros hablamos de mutaciones BRCA1 y BRCA2, actualmente ahorita hay un boom muy importante, no solo en cáncer de mama, también en cáncer de ovario y en otros tipos de cánceres, que les están corriendo este tipo de mutaciones para poder dirigir hacia los pacientes que tienen mutaciones somáticas a nivel de estos genes, poder dirigir las terapias blanco. Entonces es muy importante conocerlo. Cuando nosotros así hablamos de carcinogénesis a muy grandes rasgos, lo que nosotros debemos entender es que es una disregulación entre todos aquellos agentes o genes supresores tumorales y todos los genes que son protoncogenes. Los genes supresores tumorales son todos aquellos que nos ayudan a que cuando hay alteraciones o disrupciones a nivel de nuestro ADN, ellos se encargan como de hacer los puntos de control, de que no, esta célula está mal, no pasa. Pero entonces, cuando nosotros tenemos una disregulación a nivel, es decir, que nuestros genes supresores tumorales no funcionan bien, esto permite que haya alteraciones a nivel de la formación de las nuevas células. Y entonces esto es lo que hace que se dé todo el mecanismo de la carcinogénesis. Entonces, cuando ustedes les pregunten, oye, ¿qué es la fisiopatología del cáncer? Y esto hablo para cáncer de todo, cáncer gástrico, cáncer de colon, todos los tipos de cáncer, es una disregulación a nivel de genes supresores tumorales y protooncogenes, ¿ok? Prácticamente los genes supresores tumorales bajan su función y los protooncogenes aumentan su función. Y esta disregulación es lo que hace que las células empiecen a entrar en ciclos celulares atípicos, que todas las vías de apoptosis se detengan, y entonces es así como se forma el tumor, ¿ok? Estos genes que les comento, pues realmente sí tienen un riesgo relativo elevado. Les pongo principalmente a los genes BRCA porque pues son los que más conocemos y pues los que prácticamente ustedes se los tienen que saber porque es muy factible que se los pregunten. Cuando ustedes les preguntan el gen BRCA1, ¿dónde se encuentra? Cromosoma 17, BRCA2, cromosoma 13, y prácticamente el riesgo de desarrollo de cáncer de mama con una mutación BRCA1 vemos que es prácticamente del 60 al 85%, y de cáncer de ovario hasta un 60%, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una mutación a nivel del BRCA2, cáncer de mama entre 50 y 60%, y cáncer de ovario hasta en un 30%. Aquí son características generales de los genes BRCA1 y del gen BRCA2, ¿no? Esto es un algoritmo muy general de los principales síndromes que se pueden asociar a cáncer de mama. Puede ser el más común es el síndrome de mama-ovario, puede el Li-Fraumeni, podemos ver también la anemia de Fanconi, el síndrome de Cohen. Todo esto es muy importante tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, pacientes con síndrome de Li-Fraumeni, vamos a ver que esos son pacientes que tienen alteraciones a nivel del TP53. Todo lo que ustedes vean en onco que tiene mutación a nivel de TP53, aguas, ese gen, cuando ese gen está mutado es súper agresivo. Son genes que se asocian altamente a no solo que tengan un cáncer, y son genes que si los tenemos mutados, el tratamiento en automático se vuelve un problema para el clínico, porque entonces este paciente, si lo radio, tiene riesgo de sarcoma, pero si no lo radio, tiene riesgo de que regrese el cáncer. Entonces son pacientes que tienen diferentes especificaciones, que eso es muy importante conocer, pero a grandes rasgos estos son los principales síndromes que van a estar asociados a cáncer de mama. Dentro de los factores de riesgo iatrogénicos, pues el más común es la radioterapia, sobre todo cuando recibimos radioterapia de los 10 a los 30 años. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué paciente va a recibir radioterapia a una edad temprana? Bueno, pues
los pacientes, por ejemplo, con linfoma, son pacientes que generalmente debutan en etapas tempranas y que están asociados a que tengan antecedentes de radioterapia y ese tipo de o pacientes que tienen rhabdomyosarcomas o que tienen algún otro tipo de tumoración a nivel de tórax. Se habla que aumenta el riesgo cuando nosotros tenemos una radiación mayor de 50 grays y lo que decíamos, principalmente cuando la tuvieron antes de los 30 años, ¿ok? Eso es un factor muy importante que prácticamente nos eleva de hasta 4 a 5 veces el riesgo de un cáncer a posteriori, ¿ok? Algo importante también como factor de riesgo es iatrogénico, es la terapia de reemplazo hormonal. Esto es muy importante porque esto no quiere decir que las pacientes que tienen menopausia no se puedan beneficiar de la terapia de reemplazo hormonal. Definitivamente sí se debe y se puede. Y yo como ginecóloga, claro que yo no quisiera que ninguna mujer sufriera de cambios vasomotores. Sin embargo, hay que ser muy cautos al momento en el que nosotros vamos a enviar una terapia de reemplazo hormonal. Se ha visto que el riesgo asociado a cáncer de mama es cuando nosotros damos por más de 5 años de manera ininterrumpida una terapia de reemplazo hormonal y principalmente cuando la damos únicamente a base de estrógenos. Actualmente ya hay muchos que también tienen una progestina, entonces eso le da como ahí también un punto a su favor. Sin embargo, si son pacientes que tienen más de 5 años, aunque tengan una progestina, es mejor suspenderla y darse como un break de eso, porque si no, la paciente tiene alto riesgo de presentar un cáncer de mama. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan dar, sí se pueden dar, pero con sus debidas especificaciones y definitivo, con un estudio forzoso de mastografía y ultrasonido antes de iniciar cualquier tipo de terapia de reemplazo hormonal. Dentro de los factores reproductivos, pues prácticamente lo que ya decíamos, todo lo que tiene que ver con la nuliparidad o con la edad del primer embarazo. Cuando nosotros tenemos pacientes que llegan a los 35 años y todavía no han tenido ningún embarazo, esto es un factor de riesgo muy importante porque pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos que durante el embarazo es una etapa, son 9 meses en los cuales la mujer se da un break de toda esa cantidad de estrógenos. El embarazo es un estado en el cual principalmente está elevado a nivel de la progesterona, que digamos que la progesterona es el que apaga un poquitito todo a nivel de estrógenos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Pacientes que nunca han tenido hijos o pacientes que se embarazan a edades muy tardías, pues son pacientes que obviamente también tienen alto riesgo para presentar cáncer de mama. Prácticamente hablamos que pacientes que tienen por cada año de retraso en el primer embarazo, pacientes con premenopausia hasta 5% mayor de riesgo de presentar cáncer de mama y en la posmenopausia 3% por cada año que va pasando. Bueno, eso era un poquito lo que ya les comentaba y bueno, vamos a entrar a factores que están relacionados con el estilo de vida. Esto me encanta, ¿por qué? Porque México actualmente tiene una alta prevalencia en obesidad. Pacientes obesas tienen alto riesgo, muy alto riesgo y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué la paciente obesa tiene alto riesgo? Bueno, pues todas las pacientes que son obesas, existe una vía, nosotros tenemos diferentes vías para la producción de estrógenos. Sí, la principal es la ovárica, pero existen otras 2 vías importantes que nos pueden producir estrógenos. Una es a partir del tejido graso por la aromatasa. Esta enzima nos ayuda a convertir el colesterol a estrógeno y la otra vía es a nivel de la glándula suprarrenal. Pero aquí en la obesidad principalmente, pacientes que tienen obesidades grado 2, grado 3 o obesidad mórbida, son pacientes que están en estados de hiperestrogenismo porque porque todo el tiempo ese tejido graso va a estar convirtiéndose y desdoblándose del colesterol hacia estrógenos. Entonces esa paciente y esa glándula mamaria todo el tiempo va a estar estimulada por una gran cantidad de estrógenos y esto le confiere un riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer de mama, ¿ok? Entonces, hablamos que pacientes obesas, definitivo, es muy importante hacer cambios en el estilo de vida porque pacientes con índices de riesgo, índices de masa corporal mayor de 25 tienen alto riesgo para hasta el 12% más de riesgo que una paciente que no es obesa. Ahí ustedes ven que esto va a ser principalmente para pacientes con receptores hormonales positivos por la fisiopatología que ya les acabo como de comentar, ¿ok? Bueno, esto es un poco lo que ya les comentaba de las vías por las cuales puede producir este factor.
Prácticamente cuando nosotros tenemos pacientes que disminuyen de peso y que tienen y que hacen ejercicio, pues este tipo de pacientes no van a tener este tipo de desdoblamientos de los estrógenos y pues se considera que esto es lo que nosotros debemos de intentar realizar, ¿ok? Bueno, aquí nada más es el tabaco, ¿no? También el tabaquismo es otro de los principales factores de riesgo. Prácticamente hablamos que nos aumenta desde 1.5 hasta 2 veces el riesgo de presentar cáncer de mama. Y aparte del cáncer de mama, el tabaco se asocia cerca con otros 10 tipos de cáncer y esto se debe principalmente no tanto a la nicotina, sino también a los agentes como el alquitrán, ¿ok? Todos esos son agentes carcinogénicos que van a crear igual disregulación a nivel de estos genes supresores tumorales y pues es lo que nos va a dar como tal todo la carcinogénesis para el desarrollo de cáncer, en especial ahorita pues de cáncer de mama, ¿no? Consumo de alcohol también va a ser muy importante. Prácticamente el alcohol también a partir del acetaldehído, que es el principal factor que nos puede llegar a realizar una carcinogénesis, también está asociado para el desarrollo de cáncer de mama. Dentro de los determinantes sociales, pues prácticamente el vivir en países con altos índices de pobreza y niveles de desarrollo bajos, países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque son países que no tienen implementado un adecuado tamizaje, por lo tanto, pues obviamente se detectan las pacientes que ya tienen el tumor muy grande y no detectamos etapas tempranas, ¿no? Esto también se debe a la educación. Estos países pues carecen de educación, carecen de estos programas y pues en automático se vuelve también un factor de riesgo. Ya dejando atrás los factores de riesgo y metiéndonos un poquito dentro de generalidades, para mí era muy importante expresarles los subtipos histológicos, ¿no? Esto es algo que es muy importante conocer porque vamos a ver que cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, lo que a mí, oncólogo, me importa es saber el nombre, el apellido y el comportamiento biológico de un tumor. Con el nombre me refiero a qué estirpe histopatológica, que ya les había comentado, si es ductal, si es lobulillar, si es mucinoso, si es tubular, si es medular, si es tubulovelloso, si es micropapilar, si es papilar, ¿no? Y todo el arsenal que ya sabemos que en la OMS nos ponen. Para mí, como oncólogo, es muy importante el grado histológico. Cuando nosotros hablamos de grado histológico, hay 3 principales grados histológicos. Está el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y pues prácticamente esto yo lo traspolo a que es como un paciente que tiene algún tipo de desfiguro. Cuando nosotros hablamos de un grado 1, es ese cáncer que todavía su célula se parece mucho de la que derivó, ¿no? O sea, se parece mucho a la célula, al tejido glandular mamario. El grado 2 ya no se parece tanto a la célula de origen, pero tampoco está totalmente desdiferenciada. Y el grado 3, pues es obviamente el grado más elevado y es el que ya definitivamente no se parece nada a su célula de origen y en muchas ocasiones nos puede meter en problemas de diagnóstico porque pues ya no sabemos ni de dónde viene, si viene de la mama, si viene de algún otro tejido, pero no hay problema porque tenemos otro tipo de estudios a nivel histopatológico, como seguramente han leído, algo que se llama inmunohistoquímica, y pues esto nos ayuda a determinar cuando ya tenemos un grado de diferenciación pues muy elevado, pues lo que nos va a decir qué es, pues nos puede ayudar es la inmunohistoquímica. Y definitivamente el comportamiento biológico es algo que, si bien no se pueden llevar nada de esta clase, esto es súper fundamental porque el comportamiento biológico es lo que realmente nos va a dar el pronóstico, nos va a dar el tratamiento y actualmente todo en cáncer de mama está guiado por factores moleculares. Si nosotros no conocemos el inmunofenotipo de cáncer de nuestro paciente, no tenemos cómo tratarlo, no tenemos pronóstico y no tenemos nada, ¿ok? Actualmente ustedes saben que está todo lo que corresponde a terapias blanco-molecular, todo eso está muy en boga y todo esto lo podemos realizar gracias a conocer el comportamiento biológico de un tumor y propiamente su inmunofenotipo. Aquí ya es un poco lo que les comenté, les pongo las principales estirpes histopatológicas, tanto a nivel in situ como a nivel invasor. Aquí tal vez nada más para que no se hagan bolas, cuando nosotros hablamos de in situ, si ustedes se fijan, el ductal tiene 5 tipos de líneas, esos se llaman patrones arquitectónicos, esos no son subtipos histológicos, sino eso es cómo se acomodan las células. Y ahí está el comedo, cribiforme, micropapilar, papilar y sólido.
pero siguen siendo parte del ductal. Y eso son patrones arquitectónicos que única y exclusivamente nosotros los vamos a leer en un reporte de patología de un cáncer in situ. En un cáncer invasor no vamos a ver esos patrones arquitectónicos y saber que existen y que son propios del carcinoma in situ. Cada uno de ellos también le confiere un cierto grado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un in situ, pero con un patrón sólido, con un patrón comedo, eso en automático lo vuelve en un in situ de alto grado, y ese paciente que tal vez no le tenía que hacer ganglio, sí le voy a tener que hacer un ganglio centinela, porque al tener esos patrones de alto riesgo, tiene alta posibilidad de tener metástasis ganglionar. Bueno, no es tan alta, pero sí más que por ejemplo, un papilar o un micropapilar o un cribriforme, ¿no? Entonces, esto ya es un poco nada más lo que les mencioné. Llévense que el ductal infiltrante es el más común y el segundo es el lobulillar, ¿ok? Esto también son gráficas de lo que les acabo de comentar respecto a los grados histológicos. En cáncer de mama también nos ayudamos mucho de la clasificación de Scarf-Bloom-Richardson, que pues tiene que ver si tienen microtúbulos, si tienen pleomorfismo nuclear y los grados de mitosis. Esto también es una puntuación que se va del 3 al 9, que también cuando ustedes lo lean en los reportes histopatológicos lo van a decir, bueno, y si me dice que tiene 3, bien, si me dice que tiene 9, fail, ¿no? O sea, eso no es tan bueno, quiere decir que es un cáncer que definitivamente puede ser un poco más agresivo, ¿ok? Esto ya es todo esto que les comento y aquí, importante, los subtipos moleculares, ¿no? Cuando nosotros nos hablan de subtipos moleculares, en automático tiene que venir a nuestra mente, bueno, no sé, ¿cómo es la doctora Fernanda? Pues la doctora Fernanda se ve que tiene el cabello negro, se ve que usa lentes, es de tez, pues tal vez un poco clara, pero ustedes no saben cómo soy yo, ustedes no saben si yo soy enojona, si yo soy muy pacífica, si yo soy muy berrinchuda, ¿no? Eso, ustedes la única manera de saberlo es a través de mi comportamiento biológico. Y eso es lo mismo con los tumores. ¿Yo cómo voy a saber que un tumor es agresivo o que un tumor no es tan agresivo? Bueno, es con los subtipos moleculares, ¿ok? Esto a nosotros cuando nos reportan para poder catalogar los subtipos moleculares, nos van a reportar siempre receptores estrógeno, receptores a progesterona, algo que se llama HER2 y Ki67. El Ki67 es un índice de proliferación celular. A grandes rasgos, entre un Ki67 mayor o elevado, esto quiere decir que la tasa de replicación de mi tumor va a ser más rápida, lo cual no nos gusta. Lo que nos gusta es que tengan KIs abajo del 20%. Cuando tenemos KIs arriba del 20%, pues podemos pensar que es un tumor más agresivo. Definitivamente cuando nosotros tenemos tumores con receptores hormonales positivos, también le confiere un mejor pronóstico. Y cuando tenemos pacientes con HER2, que este es un receptor que se encuentra transmembrana, también es un factor que le da un poquito de mal pronóstico. Sin embargo, algo buenísimo es que ya tenemos un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente para ese receptor, que seguro lo han escuchado, se llama trastuzumab, pertuzumab, y pues ese nos ayuda mucho en la terapia blanco molecular para estos pacientes que expresan HER2 positivo, ¿no? Entonces, ya decíamos que principalmente cuando nosotros vamos a hablar de subtipos moleculares, esto es lo que tiene que venir a su mente. Tiene receptores de estrógeno positivos, tiene receptores de progesterona, tiene HER2 y cuál es su KI. A partir de eso, pues nosotros vamos a tener estos subtipos histológicos que les pongo aquí, ¿ok? Entonces, muchas veces me ha tocado que me dicen, no, bueno, es que qué bueno, salió triple negativo, eso es mejor, está negativo a todo. No, eso es un poco peor, porque eso quiere decir que no tiene receptores estrógenos, que no tiene HER2, no tengo terapia blanco, no le puedo dar bloqueador de receptor hormonal, y los triples negativos son los que se asocian a peor pronóstico. Los triples negativos, aunque afortunadamente no son los más frecuentes, pero van a ser aquel tumor de cáncer de mama que no tiene receptores a estrógeno, que no expresa receptores a progesterona, que no expresa HER2 y generalmente se asocian a índices de proliferación elevados. Este tipo de pacientes son pacientes con tumores muy agresivos, con alta metástasis al sistema nervioso central. Generalmente van a estar asociados a mutaciones BRCA1, a pacientes que tienen, por ejemplo, pacientes en África, se ha visto que tienen mayor incidencia, y en pacientes jóvenes. Entonces, si yo tengo una paciente joven que está debutando con un SAE de mama menor de 35 años,
esperar que no sea un triple negativo, porque si no, el pronóstico es muy desfavorable para la paciente, ¿ok? Los otros tipos más comunes, afortunadamente, son los luminales. Dentro de los luminales tenemos dos, el luminal A y el luminal B. ¿Esto qué va a diferenciar el luminal A del luminal B? El CAI, que es el índice de proliferación. Tanto el luminal A como el luminal B van a expresar receptores estrógenos, receptores a progesterona. El HER va a ser, como pueden ver en la tabla, va a ser variable. General, bueno, el luminal A siempre va a ser HER negativo y el CAI va a estar menor del 20%. Y el luminal B, ven que dentro de esa columna les pongo dos, porque sí, definitivamente siempre expresan receptores estrógenos o progesterona, pero ahí lo que va a variar es, lo que le da el apellido es el HER. Podemos tener luminal B HER positivo y luminal B HER negativo. Y lo que lo va a diferenciar del luminal A es que el Ki-67 va a ser mayor del 20%. Y finalmente tenemos el subtipo molecular, que es sobreexpresión HER, que ese no expresa receptores estrógenos, no expresa receptores a progesterona, pero sí expresa receptores el HER, y el índice de proliferación puede ser el que sea, ¿ok? Aquí pues prácticamente les pongo esto, ¿no? Que son los luminales, son habitualmente tumores que, si nos tuviera que dar cáncer, definitivamente diríamos que nos gustaría que nos diera un luminal, porque pues generalmente son estirpes que son menos agresivas. Tenemos tratamiento de bloqueo hormonal para este tipo de tumores y son los que presentan tasas de remisión mayores, ¿no? Aquí les pongo las principales características, que es todo lo que ya les comenté. Este es el más común, es el luminal A, es el que podríamos decir que tiene mejor pronóstico. Realmente son tumores que difícilmente van a presentarse metastásicos al momento del diagnóstico, a menos que los tengamos en etapas muy avanzadas. Y generalmente no tienen tanto tropismo para metástasis a nivel del sistema nervioso central como un triple negativo, y les confiere mayor pronóstico. El luminal B, que ya les expliqué que lo único que lo diferencia del luminal A es que aquí el índice de proliferación celular es mayor del 20%. Sin embargo, también va a expresar receptores a hormonas. También podemos dar terapia de bloqueo hormonal, y lo único que hay que ver ahí es si podemos dar terapia blanco molecular, si es un HER positivo. Si es un HER negativo, nos quedamos únicamente con la terapia de bloqueo hormonal. El sobreexpresión HER, que era el que ya les había comentado, que aquí tenemos la terapia blanco molecular, y aunque son tumores que son un poco más agresivos, desde el advenimiento del trastuzumab, pertuzumab, son pacientes muy respondedores a quimioterapia. Este es el paciente que llega con se caracterizan por ser tumores muy, muy grandes, pero en automático reciben el primero o el segundo ciclo de quimioterapia y el tumor reduce perfectamente. Y esto es porque la quimioterapia solamente le va a pegar a los tumores con alto índice de proliferación celular. Es por eso que pacientes luminal A, que son CAIs chiquitos, generalmente no los mandamos a quimioterapia antes de operarlos, porque difícilmente nos van a responder adecuadamente y solo vamos a someter a nuestro paciente a cardiotoxicidad. Y pues el triple negativo, que era el que ya les comentaba, peor pronóstico, generalmente se da a tempranas, lo que ya les comentaba de africanos, y se asocia generalmente también a varias mutaciones genéticas. Ya casi como para terminar esto, para no hacerlo muy largo, un poquito de las presentaciones clínicas, cosas que ya saben. Siempre es importante decirle a las pacientes, obviamente, si tienen algún tumor, si tienen algún tipo de retracción, si tienen algún hundimiento a nivel de pezón, si presentan algún tipo de secreción, principalmente si es telorrea, si ellas presentan algún tipo de enrojecimiento, induración, cambios en la piel. Aquí les pongo principalmente cómo son los porcentajes de presentación. Generalmente las pacientes van a llegar con nosotros por tumores, por el tumor que ellos se sienten en la mama. Y algo que es muy característico es que el cáncer generalmente no duele. Si les duele, piensen, es una paciente joven, piensen antes en un fibroadenoma, en un quiste. Generalmente, porque no es una regla, pero generalmente los tumores no duelen, ¿ok? Y pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto al momento del diagnóstico, para poder sospechar en qué paciente tal vez sí viene con un tumor, pero le duele, pero está roja la mama, pero tiene 25 años y acaba de tener a su bebé. Ok, puede ser una mastitis puerperal y bye, ¿no? Pero muy diferente a la paciente que llega con 50 años, que sí se le puso roja la mama y se le siente un tumor, no le duele, bueno,
pensemos tal vez que es un cáncer de mama. Estas son imágenes reales, son imágenes que me enfrento día a día en la consulta de mama. Aunque no lo crean, estas 3 imágenes son de la semana pasada, no es como de mi arsenal. Y esto es la realidad de nuestro país. En el ámbito público, desafortunadamente, nos encontramos, es muy raro encontrar pacientes con etapas clínicas tempranas. Generalmente vemos pacientes con etapas localmente avanzadas, pacientes que en definitiva no vamos a poder operar de primera instancia y que se van a ir definitivamente a una neoadyuvancia, ¿no? Y que con estos tumores tienen alto riesgo de que la paciente, el momento que me está llegando a mí, ya tenga una metástasis ósea, a pulmón, a hígado, a sistema nervioso central, ¿no? Entonces, no es, hay que esperar a llegar a esto, tal vez una retracción del pezón muy clara es la paciente que está abajo. En automático, si ven cualquier tipo de hundimiento, por más chiquito, retracción, es mejor pecar de hacer que de no hacer, ¿no? Esta es una imagen clásica de una piel de naranja. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué la describen así, no? Como una piel de naranja. Bueno, esto es muy clásico en los carcinomas inflamatorios y esto tiene una razón histopatológica y es porque los canales linfáticos se obstruyen de células tumorales. Entonces, al crear esas obstrucciones a nivel de la dermis y generan este tipo de piel de naranja. Entonces, ¿y eso es por qué? Pues porque ya está infestado de tumor, todos los canales ya están obstruidos. Si yo veo un cáncer inflamatorio, definitivamente ya trae actividad en la axila, muy probablemente. Y bueno, es un paciente que en automático puede hacer una etapa clínica T4D, que con un T4D en automático se vuelve una etapa clínica 3, ¿no? Ya a nada de la 4. Y bueno, estos son como casos que nos llegan frecuentemente. Generalmente las pacientes van a presentar este tipo de tumoraciones en los cuadrantes externos de la mama, como hacia la cola de Spence, y es ahí donde tienen que ser muy cautos al momento de explorar a las pacientes, porque vamos a ver que hasta el 40% de las lesiones se van a encontrar en este cuadrante superior externo, ¿no? En los cuadrantes internos es menos común, pero es importante. Cuando nosotros exploramos cuadrantes internos, es muy importante que ustedes hagan una exploración por toda la línea paraesternal, porque por ahí corre la mamaria interna y es una de las principales vías de diseminación. Cuando nosotros tenemos tumores en cuadrantes internos de nuestra mama, son pacientes que muy probablemente van a poder tener metástasis pulmonar por la cercanía con la mamaria interna. Cuando nosotros tenemos tumores en cuadrantes externos de la mama, tumores grandes, ahí hacia lo que tenemos que dirigir nuestra exploración también es a la región axilar. Recordar que siempre el primer sitio de metástasis en cáncer de mama va a ser la región axilar, entonces también nos tenemos que volver muy buenos explorando axila y otros sitios menos frecuentes, pero que también es importante en el momento que nosotros hacemos una exploración, son regiones supraclaviculares y todo lo que tiene que ver con los niveles de cuello. Eso también es muy importante porque si nosotros en automático tenemos una adenopatía que nos sale positiva en cuello, ese paciente ya no se considera local, se considera metastásico, ¿ok? Entonces, todas estas cadenas ganglionares es muy importante que nosotros las conozcamos, que las aprendamos a explorar y que en toda paciente que llega con nosotros por un tumor, definitivamente lo hagamos. Cuando nosotros hablamos de tamizaje, ya sabemos que es una prueba que se le corre a una población para sacar principalmente a la población que está en riesgo de. Entonces, importante, de cáncer de mama, todo en cáncer de mama es un traje hecho a la medida. Yo no puedo decirles, háganle a todas esto, a todas masto, a todas ultra, a todas rezo, no. Aquí lo que va a ser importante va a ser estratificación de riesgo, determinar el riesgo de cada uno de nuestros pacientes. Por eso me tardé 40 diapositivas explicándoles factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos los factores de riesgo y los factores de riesgo que realmente tenían ese riesgo relativo que nos aumentaba 3, 4, 5 veces la posibilidad de tener cáncer, pues entonces esos son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta y a partir de eso nosotros vamos a poder identificar a nuestros pacientes que están en riesgo, ¿ok? Aquí nuevamente se los pongo, familiares, más de 2 familiares en primera línea, factor de riesgo importantísimo, esa paciente en automático se vuelve una estratificación de riesgo elevada y esa paciente le tenemos que poner ahí un foco rojo. Saber que existen los modelos predictores de riesgo, esto es algo que luego no nos enseñan en la carrera. Son modelos que si ustedes se meten a la computadora y le ponen modelo de Gale, modelo de Tyler-Cruikshank, modelo de BRCA Pro,
ustedes lo pueden calcular solamente metiendo los factores de riesgo de su paciente, su edad, y ahí les dice paciente de alto riesgo, paciente de moderado riesgo, paciente de bajo riesgo, ¿ok? Y así nosotros evaluamos a nuestros pacientes en el riesgo promedio, el riesgo moderado y el riesgo elevado. Paciente promedio, ese paciente es el que tiene toda la población en general, tiene menos del 15% de riesgo de presentar cáncer de mama, y en ese paciente el tamizaje va a ser únicamente con mastografía a partir de los 40 años. Paciente con riesgo moderado, en automático es lo mismo, mastografía cada 40 años, ¿ok? A partir de los 40 años, año con año más bien. Aquí lo único que cambia es en la paciente con el riesgo elevado, esa paciente que su mamá, su tía, su hermana tienen cáncer, esa paciente que recibió radioterapia porque tuvo linfoma de chiquita, bueno, esa paciente en automático es un riesgo elevado y esa paciente definitivamente sí, le voy a pedir la mastografía, pero también en esa paciente voy a estar muy al pendiente con con la exploración clínica. Y ese es el tipo de pacientes que si la mastografía, si la paciente se presenta con una tumoración antes de los 40 años, puede hacer uso de ultrasonido o incluso de una resonancia magnética para mejor caracterización. Los principales métodos de tamizaje ya los conocen, son la mastografía. El consenso mexicano en su nueva actualización pues nos dice que mastografía a todas las pacientes mayores de 40 años, año con año. No que, no, muchas veces nos dicen, bueno, ¿y en qué momento yo tengo que dejar de hacer la mastografía, no? Mi abuelita que ya tiene 70 años, ¿se la puedo dejar de hacer? Pobrecita, ¿le duele mucho? No. Si tu abuelita tiene un adecuado estado funcional, no está enferma y goza de buena salud, año con año se tiene que hacer la mastografía y no hay una edad. Obviamente, si es una paciente que ya tuvo un EBC, que está en cama, pues no le puedo pedir una mastografía anual, pero esa paciente que goza de buena salud no tiene una fecha límite para hacerse una mastografía y a partir de los 40 años es forzoso año con año realizar mastografía en todas nuestras pacientes, tengan o no factores de riesgo. La mastografía es el único método que nos ha mostrado una disminución en la mortalidad de cáncer de mama. Fue con el advenimiento del estudio de la mastografía que se logró disminuir esas tasas de incidencia y actualmente la mastografía tiene otras pues como otros aditamentos, como son la tomosíntesis, que también nos ha ayudado muchísimo, como es la mastografía con contraste, que esta apenas está llegando como a México, pero por ejemplo en Europa todo el tiempo hacen mastografía con contraste, y realmente esto ha ayudado a detectar cada vez más en etapas tempranas a nuestro paciente. Tal vez ustedes se preguntan, ¿el ultrasonido es un método de tamizaje? No, el único método de tamizaje es la mastografía. ¿A quién le voy a mandar ultrasonido? Bueno, aquella mastografía que me reporte en un BIRAT 0, que es un estudio incompleto, ok, ahí sí tengo que mandarle un ultrasonido complementario. O aquella paciente que tiene una alta densidad mamaria, en automático me la van a poner BIRAT 0, también la puedo hacer un estudio de ultrasonido. O aquella paciente que yo siento una adenopatía axilar, ahí sí el ultrasonido tiene mayor sensibilidad y especificidad que una mastografía y ahí sí sería una indicación de ultrasonido, pero que quede claro que el ultrasonido no es un método de tamizaje, es un método complementario al tamizaje que nosotros realizamos a partir de una mastografía. La resonancia magnética tampoco es un método de tamizaje y como ya les comenté, únicamente la vamos a pedir en pacientes con alta sospecha, pacientes jóvenes, pacientes que tengan riesgo elevado y que la mastografía no nos dio mayor información ni el ultrasonido, bueno, esa es la paciente que va a ir a mastografía. Ahora, recientemente han escuchado, no, que existe el PET, que existe el PEM, que existe el PET-CT, el PET-resonancia, ninguno de esos son tamizaje, tienen sus indicaciones, que bueno, eso es otro tema muy grande, pero ninguno de esos se utiliza para tamizaje para cáncer de mama, ¿ok? Si realmente nosotros realizamos un adecuado tamizaje, nosotros podemos evitar detectar pacientes en etapas clínicas tardías en las cuales ya no podemos hacer mucho. Y para finalizar, nada más comentarles que el tratamiento en cáncer de mama es muy vasto. Me puedo llevar 5 horas hablando de tratamiento, porque justo como les dije, es un traje hecho a la medida de cada paciente. Sin embargo, a grandes rasgos lo podemos dividir en el tratamiento conservador y el tratamiento radical. En el tratamiento conservador va a ser la paciente que va, como su nombre lo dice, va a conservar su mama y aquí entran muchas nuevas técnicas que recientemente también han estado, que son todo lo que tiene que ver con la oncoplástica. Aquí prácticamente hablamos de lumpectomías, es decir, quitar el tumor y conservar el resto de la mama, ¿no? Y cuando nosotros nos referimos a un tratamiento radical, pues es aquella paciente que se tiene que hacer el retiro completo de la mama.
cosas importantes, ¿no? Luego dicen, me van a quitar la mama, no, no quiero que me la quiten. Bueno, si nosotros diagnosticamos en etapas tempranas, en etapas menores de 2A, tumores chiquitos, tumores de 1 centímetro, tumores que tienen una muy buena relación mama-tumor, tumores que no se han ido a la axila, esa paciente le podemos hacer una cirugía conservadora, se quita únicamente la lesión, se conserva la mama, queda un resultado estético muy bonito y la paciente queda tratada. Obviamente tiene que recibir, por ejemplo, radioterapia, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero aquí lo importante es que lo que a nosotros oncólogos nos va a decir qué paciente le puedo conservar la mama a grandes rasgos y qué paciente no le puedo conservar la mama, lo más importante es en la etapa clínica en la que la paciente llega. Existen otros factores, ¿no? Como la multicentricidad, la multifocalidad, relación mama-tumor, ¿no? Si yo tengo una paciente que tiene una mama muy pequeña, aunque tenga un tumor de 2 centímetros, pues prácticamente si va a quedar con una simetría importante, pues esa paciente, pues le tengo que decir, oye, mira, tal vez te conviene más hacerte una mastectomía, pero la mastectomía no todas las pacientes tienen que quedarse con una mutilación. Se pueden hacer reconstrucciones inmediatas, se pueden colocar implantes en el mismo momento, se pueden colocar expansores si es que la paciente necesita radioterapia. Entonces, realmente existe todo un gran arsenal para el tratamiento de la paciente. Ya no es, tiene cáncer de mama, quito toda la mama, quito todos los ganglios. Actualmente el desescalamiento del tratamiento de la axila también es muy importante. Actualmente ya no a todas las pacientes les quitamos todos los ganglios, como anteriormente nos decían. Están sus especificaciones y la mayoría va hacia cada vez más quitar menos ganglios y hacer uso más de todas estas terapias de biología molecular que se ha visto que le ayudan a la paciente y que les confieren menos comorbilidades, ¿no? Porque muchas veces sí, le quitábamos el cáncer, pero a la paciente le quitaban 30 ganglios y llegaba con linfedema, que eso le dolía, se le ulceraba, y pues eso tampoco, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cáncer, no solamente tenemos que pensar en operar, tenemos que pensar en calidad de vida, tenemos que pensar en calidad de muerte, tenemos que pensar en funcionalidad, tenemos que pensar en estética, y todo esto voy a que es muy importante que ustedes como médicos generales, eh, o como ginecólogos, sepan todo esto, pero lo más importante es saber en qué momento referir al especialista. Algo que es súper importante, no hacer biopsias a todas las pacientes. Muchas veces tenemos este concepto de, ¿tienes un tumor? No, que te lo quiten, mejor fuera que dentro. El hecho de estar haciendo biopsias en la mama aumenta el riesgo para cáncer de mama y realmente ya tenemos biopsias que son percutáneas por un Trucut, que nos dan la misma información, misma sensibilidad, misma especificidad, no nos dan riesgo de cáncer a largo plazo y por el tema oncológico a nosotros nos ayudan mucho porque debo decirles que si, por ejemplo, a mí me llega una paciente que le quitaron una bolita, pero le hicieron una incisión vertical aquí, pues entonces, aunque yo quiera hacer una cirugía conservadora, yo tengo que llevarme esa cicatriz. Y entonces, esa paciente, pues, ¿cómo le hago un colgajo para llevarme toda la cicatriz así, no? Son cosas que si no estás en el ámbito oncológico, tal vez no vienen a tu mente y nada más, pues lo quitas por quitar, por salir como del apuro. Sin embargo, aquí el punto es diagnosticarlo a tiempo y saber en qué momento mandarlo con el gineco-onco o con el oncólogo para que él pueda hacer el tratamiento ya específico de cada paciente, ¿no? Y pues prácticamente con esto cierro la charla. Me pasé ahí por un poquito, no sé si tienen como alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado como muy claro respecto a la plática. Listo, pues bueno, primero gracias Fer por toda esta gran clase, de verdad que muy completa, muy avanzada, los asistentes no me dejarán mentir y bueno, aprovechando pues como les decía, ¿no? Que es el mes rosa, pues justamente más que hacer conciencia, a nosotros nos toca el hacer el tamizaje correctamente, el educar a nuestros pacientes y empezando con nuestras mamás, nuestras tías, nuestras hermanas, que justamente les ha puesto que no todas ellas hacen su mastografía. Entonces empiecen por ahí y seguramente haremos muy buenos tamizajes. Hay muchos mensajes de agradecimiento, 10 de 10 tu ponencia y bueno, damos un minutito más por si hay alguna pregunta que me parece que ya hay una por aquí, te la leo. ¿Hay riesgo asociado con el uso de implantes mamarios? Hasta No, aquí. Ok. ya lo vi, perdón.
No, realmente el uso del implante mamario sí se ha asociado a un tipo de cáncer, pero principalmente es a uno que se llama linfoma del implante y es extremadamente raro. Menos del 1% de las portadoras de implantes van a tener el riesgo, no lo confiere. En ocasiones luego decían que el riesgo estaba aumentado porque el hecho de tener implantes no nos ayudaba a hacer un adecuado tamizaje porque no podíamos hacer una buena visualización. Actualmente, con los nuevos mastógrafos digitales, hay proyecciones especiales en los cuales se desplaza el implante. Podemos hacer una detección perfecta con la tomosíntesis aún mejor. Entonces, realmente, sin problema, no, el riesgo es el mismo que en población en general. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Toda telorrea está relacionada con cáncer? No, definitivamente tampoco. Muy buena pregunta. Sí, definitivamente tienen que estudiar esa paciente, pero existe una entidad que se llama papiloma intraductal, que no tiene nada que ver con el BPH. Se llama papiloma porque la imagen que nos da a nivel de los ductos es papilomatosa, como a nivel de papilas, pero el papiloma intraductal se da principalmente en las pacientes que lactaron. Se obstruyen los canales, bueno, los conductos galactóforos y se empieza a hacer se empieza ahí a acumular y llega un punto en el que cuando ya es mucho sal, ¿no? Y se ve así como telorrea. Entonces, la telorrea se asocia más al papiloma intraductal. Sin embargo, si ustedes recuerdan, la papilomatosis y el papiloma intraductal aumenta 2%, hasta 2 veces el riesgo de cáncer de mama. Entonces, no quiere decir que forzosamente su paciente tenga cáncer de mama si tiene telorrea, pero descartar que tenga un papiloma intraductal. Y si tiene el papiloma intraductal, definitivamente se tiene que hacer biopsia para descartar que no haya un cáncer subyacente. Ok, vamos con otra pregunta. La voy a leer tal cual, textual. Sí. Increíble ponencia. Una duda. En un triple negativo, ¿cuál sería el mejor tratamiento para la paciente? El tratamiento va a estar muy encaminado hacia el tamaño del tumor. Generalmente nosotros cuando tenemos tumores menores de 5 centímetros y dependiendo de las características de la paciente y lo que quiera la paciente, podemos ir a cirugía. Sin embargo, con los triples negativo y los sobreexpresión HER, que son inmunofenotipos de alto grado, tumores mayores de 0.5 centímetros en automático van primero a quimioterapia, que acuérdense que toda la quimioterapia que se recibe antes del tratamiento quirúrgico se llama quimioterapia neoadyuvante y después la operamos. Generalmente en estas pacientes podemos hacer cirugía conservadora, pero ahí es muy importante que nosotros marquemos la lesión con un ultraclip, porque ya les comentaba que el ultraclip es como ponerle un metalito a donde estaba el tumor, porque estas pacientes después de recibir quimioterapia, el 80%, como tienen índices de proliferación muy altos, les va muy bien con la quimioterapia. Entonces responden muy bien, el tumor se quita, pero luego, para no perderlo, se queda el tumor marcado, ¿no? Entonces, en esos pacientes se les puede ofrecer una cirugía conservadora, definitivamente, pero casi todos los triples negativos es difícil que los diagnostiquemos muy chiquitos. Casi la mayoría va primero a quimio, luego las operamos y ya después vemos si necesita radioterapia o no. Ok, perfecto. Vamos a ver, hay otra más. Mm, ¿Qué tan cierto es que la mayoría de las pacientes que lo presentan antes de los 40 años es causado por cuestión genética? No, realmente no es tan cierto como les comentaba, independientemente de la edad, solo el 5% de todos los cánceres de mama va a ser por un factor hereditario. Entonces realmente no tiene mucho ahí que ver que sea menos de los 40. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos una paciente de 35 años, que su mamá, que su hermana y que aparte es triple negativo, bueno, esa paciente la tengo que mandar a asesoramiento genético para que le corran pruebas, porque sí es una paciente que probablemente tenga mayor riesgo que aquella que no, ¿no? Pero el riesgo es el mismo, 5%. Ok, perfecto. Eh, Preguntan, ¿cuál es la forma adecuada de exploración que nosotros en el primer nivel de atención les podemos explicar a nuestros pacientes? Fíjense que recientemente, qué buena pregunta, leí algo, bueno, he estado leyendo algo muy importante. Muchas veces nosotros hacemos muchas campañas de autoexploración, ¿no? Así de, tócate, bla, bla, bla. Se ha visto que uno de los principales sobrediagnósticos o que están llegando es porque hacen malas autoexploraciones las pacientes. Entonces, sí es importante que nosotros les enseñemos, ya sabemos que la exploración mamaria se divide en dos, la estática y la dinámica,
La estática, pues prácticamente es con nuestra paciente cuando la observamos, y la dinámica es cuando nosotros pedimos que suban brazos, ¿no? Que se pongan para enfrente. En general, manera rápida de decir a nuestro paciente es: te tienes que explorar en el día 10 después de tu menstruación, porque si nosotros nos exploramos cercano a la menstruación, vamos a sentir cambios a nivel de las mamas y eso no es adecuado. En el día 10 es un buen día para que se exploren, y la forma es mano izquierda, explora mama derecha, mano derecha, explora mama izquierda, ponerse frente al espejo, obviamente alzar, y como vaya con las manecillas del reloj, esa es la manera en la que pueden palpar, ¿no? Pero lo que más, o sea, eso le pueden decir que lo tiene que hacer una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero lo que más le tienen que hacer hincapié es en que vaya con ustedes a que las revise por lo menos 1 o 2 veces al año, porque lo que sí se ha visto que da más detección, obviamente pues, por todo lo que nosotros ya tenemos de experiencia, es una revisión, pero por un médico que ya está capacitado, ¿no? Ok, gracias, Fer. Vamos con otra pregunta. Pregunta Julie Soberanes. He escuchado de un nuevo protocolo para pacientes con cáncer de mama donde resecan el tumor con una aguja de vacío. ¿Qué ventajas, desventajas tendría este procedimiento? Pues realmente no es un procedimiento estandarizado. Actualmente el tratamiento en el cáncer de mama no es por agujas de vacío. El tratamiento lo dividimos así en cirugía conservadora, que es la lumpectomía, la cirugía oncoplástica y la cirugía radical, que dentro de la radicalidad ya no es como antes, puede ser una mastectomía simple o una radical. Lo que depende, el que nosotros le pongamos el sufijo radical a una mastectomía es si nosotros tratamos la axila o no. Si nosotros hicimos un ganglio centinela y salió negativo y no le tuvimos que quitar los ganglios, es una mastectomía simple con ganglio centinela. Si nosotros tuvimos que por alguna razón quitar todos los ganglios, va a ser un vaciamiento axilar. Eso le confiere el nombre de mastectomía radical modificada tipo Madden actualmente, ¿no? Actualmente ya no hacemos eso de antes de que quitábamos el pectoral mayor, el pectoral, no, todas se quedan hasta la fascia del pectoral, pero ese método definitivamente todavía no. Listo, hay últimas dos preguntas por acá. Sí. Si a una paciente se le detecta el gen BRCA1 y aún no presenta algún síntoma, ¿se le recomendaría una mastectomía directamente o alguna otra alternativa? Eh, el gen BRCA1, como ya les comenté, sí está muy, muy, muy asociado a cáncer de mama. Entonces, si son pacientes mayores de 35 y 40 años, en esa paciente sí está muy, muy ad hoc realizar una mastectomía reductora de riesgo. Si tiene la mutación somática BRCA1, sí, sí está muy, muy indicado. Ok, y la última. Si el cáncer vuelve después de una remisión, ¿este se vuelve más agresivo o al contrario más fácil de tratar? Eso va a depender mucho qué tipo de cáncer fue, lo que ya les comentaba. Generalmente los luminales, que son los más frecuentes, que son los que son sensibles a hormonas. Algo que también quería decirlo, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de cáncer dicen es que nosotros leemos las guías de la NCCN y todo, y decimos, pues nos dice que está en hormonoterapia. Entonces eso les crea mucho conflicto a las pacientes, ¿no? Porque es como si mi cáncer se alimenta de hormonas, me están dando hormonas, o sea, ¿qué les pasa, no? Pero eso es una mala traducción, porque realmente la manera en cómo deberíamos dirigirnos a esas terapias son terapias de bloqueo hormonal. Llámese tamoxifeno, llámese anastrozol, son terapias que bloquean los receptores, no que son hormonas. Nada más que como en inglés viene como hormonoterapia, pues nosotros lo decimos así, pero yo creo que la mejor manera para evitar conflictos con los pacientes es decirles que son terapias de bloqueo hormonal, ¿no? No son hormonas, señora, es una terapia de bloqueo hormonal. Y aquí el punto es, esto es lo que les decía, los hormonales positivos generalmente pueden presentar metástasis hasta 20 años después y el sitio más frecuente es óseo. A diferencia de los triples negativos y los HER, que cuando presentan recurrencias sí son más cañonas y generalmente son al sistema nervioso central, ¿no? O a pulmón. Entonces, de eso va a depender cómo va a ser nuestra recurrencia. Algo que es muy importante, y esta pregunta me parece muy importante por eso, es que cuando nuestra recurrencia se presenta después de 5 años, en automático tenemos que volver a rebiopsiar a nuestro paciente porque puede hacer que haga algo que se llama viraje molecular. Y eso va en relación a la paciente. Una paciente que tal vez inició como un luminal A, un comportamiento como menos agresivo, que después de 10 años me llega por una metástasis pulmonar,
ese pulmón lo tengo que biopsiar porque muy probablemente ya no es un luminal A, ya viró molecularmente y ya puede ser un triple negativo o un HER2. Generalmente, respondiendo a su pregunta, sí recurren de manera más agresiva. Perfecto, listo, Fer. Pues muchas gracias. Hay varios Nada. comentarios con agradecimientos, más de 200 comentarios en el formulario con el agradecimiento y bueno, esperando que estemos colaborando por algunas otras clases por acá. Y bueno, gracias, Fer. No sé si tengas un comentario final. No, nada, todos, nada más. Lo más importante es que sepan mastografía todas mayores de 40 años y que se aprendan bien los factores de riesgo, porque eso depende que hagan un adecuado tamizaje, ¿no? A las pacientes. Y bueno, eso era prácticamente el fin de la charla. Va que va. Pues muchas gracias, Fer. De Que verdad. estén muy bien, saludos, buenas Salud. noches, Bye. hasta luego. Bueno, colegas, pues vaya clases, ¿no? Vamos a tener de estas cada 15 días para aumentar nuestro acervo científico y clínico en pro de nuestros pacientes. Todas estas clases se graban, se quedan en Facebook y al día siguiente se suben a nuestro canal de YouTube. Ahí las pueden revisar y ver porque vaya, hay muchos datos. Si quieren consultar las referencias, bueno, pues en cada diapositiva estaban, las pueden buscar para que tengan toda la información. Y bueno, que estén muy bien, los esperamos el siguiente miércoles. Va a haber una clase especial abierta porque se va a presentar también nuestro primer congreso. Esperamos que puedan asistir en la ciudad de Acapulco. Va a ser sobre educación, la transformación de la educación médica y lo más actual en diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, también se viene el lanzamiento de un próximo curso, un curso de imagenología elemental para la práctica clínica y todo eso se los presentaremos el siguiente miércoles. Esperamos que descansen y que estén muy bien. Nos vemos.